Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? Interactúa ya. Flaxo Radio, amplificando ideas. Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio, que origina su señal en Quito, Ecuador. Desde la comunicación política y el marketing digital les acompaña Marianela Paredes. Bienvenidos. Hoy nuestro invitado es Plutarco Naranjo con el tema inteligencia artificial. Nos acompaña desde Madrid, España. Plutarco, bienvenido. Y la primera pregunta es justamente, ¿cómo hace usted para coordinar tantas responsabilidades? ¡Qué gusto! Buenos días, ¿cómo estás? Pues nada, de una manera o de otra hago una cosa, otra cosa, voy cambiando, pero ahora no estoy haciendo tantas cosas, estoy enfocado un poco en mantenerme al día en esta área que crece tan rápido, que evoluciona tan pronto, que es la inteligencia artificial, y también preparando cursos, charlas, reuniones, cosas así. Entonces, bueno, esa es la vida. Qué bueno. En la investigación que hemos tenido, usted es diseñador de estrategias comerciales para mercados financieros, utilizando Machine Learning sobre patrones geométricos de precios. Trabaja en desarrollar una nueva versión de www.lenguaje.com y sus herramientas lingüísticas de backend, proyectos de consultoría en inteligencia artificial y análisis de datos. Además, profesor freelance de Python, tutor asociado en la Universidad de Sussex. Pues en realidad es una larga hoja de vida, como les decía. Pero bueno, vamos ya a materia. ¿Cómo está? ¿Qué avances existen en Europa sobre las investigaciones en la inteligencia artificial, por favor? Bueno, realmente en Europa no es donde está en este momento centrada la atención. La atención más está en los Estados Unidos, con las compañías, por ejemplo, OpenAI, que es la que está moviendo, causando un terremoto hoy en día, y las más tradicionales como Google, DeepMind. DeepMind es británica, eso sí está a este lado del Atlántico. Y ahora que Microsoft ha hecho una inversión muy fuerte en OpenAI, eh, vamos a comenzar a ver mucho más la participación de Microsoft en este mundo de la inteligencia artificial. Ha habido muchísimos avances y tal vez un poco ponernos al día en este terremoto que menciono, y es que Google, como usted sabe, es una de las empresas más grandes informáticas, de las más ricas, y presionó el botón rojo. Eso significa que entra en alerta, y llamaron a sus fundadores, los dos fundadores, para una reunión de emergencia, por cuanto Microsoft anunció esta adquisición de OpenAI, con lo cual de hecho ya pusieron, porque esto sucedió ya hace algunas semanas, el chat GPT, que es este programa que puede hablar con un usuario a través de un chat. Y este lo incorporaron dentro de Bing, y ahora ya está incorporado dentro de Bing, que es el buscador de Microsoft. Usted sabe, el buscador universal es Google desde el 2000, ya no me acuerdo qué año, pero cuando Google entró, revolucionó el mercado de los buscadores, y ciertamente cambió la forma en la que nosotros trabajamos, sobre todo los que hacemos investigación y buscamos información. Hoy en día, googlear es ya un verbo que significa buscar en el Internet. Y el buscador de Microsoft, Bing, tiene un pedazo muy pequeño del mercado. Por ahora. Entonces, bueno, ha tenido hasta ahora un pedazo marginal del mercado de buscadores, ¿no? O sea, todo el mundo hace las búsquedas en Google, Sí. la gente, muy pocos usan Bing. Pero al añadirle ChatGPT, cambia completamente la situación. Y esto es lo que le pone en alerta roja a Google, porque esto es una amenaza real para que Google deje de ser el buscador número uno y Bing se convierte en el principal buscador del Internet.
Y claro, o sea, la gran fortuna que ha hecho Google está en gran parte, o en la mayoría, relacionado con su buscador. Entonces es una amenaza existencial a Google. Lo Para que este hizo ciudadano Google común, es, sí, le decía, pero ¿qué significa esto en la práctica para el ciudadano común, para la persona que utiliza, para los billones de personas que utilizan a diario los buscadores? ¿Qué significa? Es decir, vamos a tener qué posibilidades al usar este nuevo buscador. ¿De qué forma va a mejorar nuestra vida o nos va a ayudar? ¿O cómo va a cambiar nuestra forma de trabajar, de estudiar, en fin? sí, va a cambiar todo porque es un chatbot. En otras palabras, en lugar de ser un cajón en el cual tú pones, qué sé yo, año de nacimiento de Simón Bolívar y te aparecen unos enlaces, que es lo que hace Google y los buscadores te ponen ahí los sitios web en los que aparece esa información. Ahora tú vas a dialogar y entonces le puedes decir cosas como, cuéntame la historia de Simón Bolívar, o le puedes decir, dame la biografía de Simón Bolívar, y te va a redactar. Esto no es una cita, esto es un programa, una inteligencia artificial que está generando texto, o sea, un texto que nunca antes existía, como una persona que cuando habla se inventa ese rato lo que dice, es un acto creativo. Entonces está creando algo que responde tu pregunta. Y tú le puedes seguir haciendo, puedes seguirle la conversación. Entonces te dice, Simón Bolívar nació en Venezuela, y tú le dices, no, yo sé que él nació en Quito, y puedes entrar en una discusión. Y te va a decir, nació en Venezuela porque hay estas citas en estas páginas web. Y usualmente no son las de la Wikipedia, sino que va a fuentes lo más primarias posibles, como un investigador de veras, ¿no? O sea, la Wikipedia es una fuente de información secundaria. Y luego te puede desafiar y o sea, si yo insisto y le digo, no, nació en Quito, te va a decir, a ver, demuéstrame que nació en Quito, ¿dónde están tus referencias? Y va a buscar en el internet esas referencias y te dice, no encuentro nada que diga que nació en Quito. De manera que es como dialogar con una persona, es un agente inteligente, es una inteligencia artificial que tiene todo el conocimiento del internet, tiene la capacidad de crear historias, de hacer poesía, de escribir código de programas. Tú les puedes decir, quiero que me hagas un programa en HTML, una página web que tenga estas características y las produce. Para los estudiantes de colegio o de universidad, le hacen la pregunta que les mandó la tarea al profesor o la pregunta del examen y les da la respuesta. Y entonces ya hay muchas universidades donde han sacado muy buenas notas las respuestas que han sido copia y pega de esta inteligencia artificial. Eh, Esto es apasionante, Plutarco, pero tal vez contarle a la gente cuánto tiempo se demoraron estas grandes empresas multinacionales o tal vez algo similar a lo que hacía o uno pensaría que hacía, por ejemplo, Siri. Usted le iba preguntando cosas y entendíamos que se iba alimentando toda la información para que pueda responder a un diálogo con una persona, porque no es lo mismo el texto que salía algo como muy formal, como algo frío, a lo que va, por ejemplo, le decía a Siri, usted le va preguntando y ya va entendiendo y va acumulando toda esta información para ponerla ahora en lo que usted nos menciona. sí, bueno, no podemos comparar a Siri Claro, claro. y los otros Algo chatbots que han distinto. existido hasta el día de hoy con el que está saliendo. Es una evolución muy, muy, muy grande y es una revolución que apenas comienza. Entonces, lo que se viene por delante va a ser de muy alto impacto en la especie humana. ¿Cuánto tiempo ha tardado esto? Bueno, tiene toda una historia, ¿no? O sea, em, las, eh, la neurociencia comienza a comienzos del siglo XX con Ramón y Cajal, un español. Y luego de eso comienza el desarrollo de las redes neuronales. El primero, Walter Pitts, en 1923, ya hizo los diseños matemáticos de lo que es una red neuronal. En el 62 ya se inventaron el perceptrón,
En el 86 tienes la retropropagación, que es una técnica que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. O sea, todas estas ramas de la ciencia tienen una historia profunda. En el 2006, las redes profundas. Eh, Hace como 5 años o menos, 4 años, salió un paper acerca de los transformadores. Attention is all you need, con una nueva arquitectura de las redes neuronales, que es la que ha permitido hacer estos desarrollos. Eh, entonces, no es algo que aparece de un día para otro. Este buscador que está incluyendo Bing es el chat GPT-3, que viene después del chat GPT-2, que tiene toda una historia, toda una trayectoria. OpenAI en sí no es una compañía antigua, no sé, tendrá 5, no creo que llegue a tener 10 años de existencia. Es una compañía muy nueva, reunieron a personas que conocen muchísimo de esto, que pueden programar estas cosas y necesitan un financiamiento muy grande. Entonces, este es un juego al que pueden entrar únicamente los que tienen recursos gigantescos, ¿no? Qué interesante lo que usted menciona. En la década justamente que decurre, ¿qué máquinas inteligentes entiende usted o sugiere podrán existir? ¿O estamos observando ya que van a existir y que van a transformar la vida de nosotros, los humanos? Lo que pasa es que esta tecnología se va a distribuir por Internet, o sea, tenemos que estar conectados. ¿Ya? Y mientras estemos conectados, vamos a hacer uso de algunas de estas empresas que tienen estas inteligencias artificiales, que ¿Vamos a serán muy vivir ya en el pocas. metaverso? El metaverso es una cosa diferente. Es ¿Ya? tal como vivimos ahora en el mundo donde estamos conectados con una computadora, con un teléfono celular al Internet. Eso va a seguir. Lo que pasa es que esa computadora y ese teléfono celular van a tener una funcionalidad mucho más grande de la que tienen ahora. Los trabajos que se van a hacer afectados, según la gente de OpenAI, los que más impacto van a sufrir por esta revolución tecnológica son las personas que trabajan delante de la computadora, porque son los trabajos que más rápidamente se van a automatizar. Eh, por ejemplo, un juez en Colombia ya sacó la sentencia de un juicio pidiéndole al chat GPT que le genere esa sentencia. Los abogados pueden pedir que haga un contrato, esta inteligencia artificial, y sale el contrato. Eh, entonces, el impacto va a ser de las personas que trabajamos delante de la computadora todo el día, los programadores. El impacto va a ser que le puedes pedir a estos programas que te escriba código, que te escriba programas. Y no es que te hace todo el trabajo, pero es una herramienta muy avanzada que te va a hacer mucho más productivo como abogado, como programador, como investigador, como estudiante. Y para poder usar esto tienes que estar conectado a estos centros de datos que son gigantescos, y mantener esos centros de datos funcionando para esto cuesta millones de dólares por hora. Claro, Entonces, no es que vas a tener en tu casa el hardware de la inteligencia artificial. Eso, pues claro. quién sabe, quizás cuando el hardware evolucione órdenes de magnitud con la computación cuántica o algo así, pero eso no está en el horizonte. Lo que ya tenemos del día de hoy es la posibilidad de entrar al Bing y utilizarlo como buscador, o entrar al chat GPT y utilizar esta inteligencia artificial para hacer los trabajos como lo están haciendo ya seguramente millones de personas. Fíjate que sacaron al chat GPT, lo pusieron en línea y en 2 meses llegó a 100 millones de usuarios. O sea, ninguna app en la historia ha logrado penetrar tan rápidamente. 100 millones de usuarios en 2 meses. Está en todo el mundo, en la India, en el África, en todas partes. Es una revolución brutal, es algo que está entrando muy, muy fuerte, muy, muy duro. Siento que estamos viviendo como en el futuro, pero ¿qué quiere lograr la inteligencia artificial con todas estas investigaciones y con todos estos recursos que le está poniendo a disposición de los ciudadanos? ¿Qué quiere lograr? Bueno, la inteligencia artificial no tiene ninguna voluntad, ningún objetivo, ninguna meta.
de por sí, ¿no? No tiene agencia. Es una herramienta. ¿Qué es lo que quieren lograr los dueños de estas herramientas? Por ejemplo, Google o Microsoft o Amazon o Facebook. Son empresas comerciales y lo que buscan es dominar el mundo. O sea, Ah, así como Google dominó el mundo de las búsquedas, dominar el ya, mundo de la inteligencia artificial. Porque los trabajos que hoy en día se hacen en computadora, que cada vez son más, van a pasar por sus computadoras, por esta inteligencia artificial. Entonces, si ahora decimos, ok, Facebook se entera de todo lo que yo escribo en Facebook y Apple se entera de todo lo que yo mando y Google sabe todo lo que yo busco y las redes sociales y el Internet todo el tiempo me está siguiendo y me están persiguiendo, viendo lo que yo hago. Y eso genera miles de millones de dólares, eso genera unas fortunas vastas. Eh, Estas inteligencias artificiales, si van a poder leer, de hecho, nos van a ayudar a escribir, nos van a ayudar a generar texto, nos van a ayudar a analizar los datos, nos van a ayudar en todo el trabajo, van a saber íntimamente lo que pensamos, lo que decimos, los que oímos, si van a responder los correos electrónicos por nosotros, van a tener un conocimiento profundo de cada uno de nosotros. Y eso, claro, puede suponer que nos pueden vender productos y ganar mucho dinero por ese lado, pero también viene el peligro, que nos pueden manipular muy fácilmente. Entonces, si nos quieren vender una tendencia política, pues nos van a convencer. claro, de hecho. La inteligencia artificial servirá para resolver algunos de los grandes problemas que tenemos en el planeta, como el calentamiento global, la extinción de especies, pandemias, entre otros males. Sí, yo creo que sí, esa es la idea, ese es el propósito. La ciencia el desarrollo de la ciencia, que podríamos considerar que históricamente está siendo muy, muy rápido en los últimos tiempos, se va a acelerar profundamente con la inteligencia artificial. Porque si bien el Internet ya nos da acceso a los papers y podemos colaborar con personas que están a distancia, con la inteligencia artificial eso se facilita. Es como ponerle un turbo. Entonces el desarrollo de la ciencia va a avanzar muchísimo más rápido. De hecho, Google, por ejemplo, ha hecho de por sí avances científicos muy importantes, como el poder determinar la forma que tienen las proteínas. Este es un problema muy difícil en biología, el que dado la fórmula de la proteína, la fórmula química, que es una línea recta de símbolos, ver cómo es que se dobla esa proteína, porque la forma que adquiere tridimensional es la que determina las propiedades de esa proteína, que son las que determinan la utilidad, por ejemplo, como medicinas, como remedios. Eh, y esto nos permite, o nos permitirá, están ya en ese proceso, desarrollar drogas, desarrollar productos químicos muy importantes, entre los cuales pueden estar aquellos que digieran a los plásticos, que digieran los contaminantes, que absorban el CO2, que ayuden a regenerar el hábitat, evolución en toda la parte genética de la biología. eh, y eso también va junto con otra rama que es completamente diferente a esto, que se llama la vida artificial. O sea, hay un pequeño enlace. Justamente, justamente le iba a consultar algo al respecto. La investigación de la vida y los sistemas artificiales que exhiben propiedades similares de los seres vivos que se materializan a través de modelos de simulación servirá para mejorar la calidad de vida de nosotros los humanos. No esperamos, o sea, siempre hay el doble filo, ¿no? El fuego puede servir para cocinar o puede servir para matar. Entonces, la tecnología en sí es un instrumento que puede ser bueno o malo dependiendo en manos de quién esté y quién lo utilice. Lo único que quiero puntualizar es, lo que tú dices es correcto, que son formas de vida que se simulan dentro de una pantalla y se puede ver cómo se mueven y cómo interactúan, pero no se queda ahí. Por ejemplo, los Xenobots con X, Xeno bots, son robots físicos que no están construidos ni con plástico, ni con aluminio, ni con materiales duros, están construidos con células vivas, con células biológicas. Entonces, es un organismo, porque es un grupo de células, son células que provienen de unas ranas. El nombre científico de las ranas comienza con xeno, es un nombre griego, latín, que es muy largo, ¿no? Esos típicos nombres científicos que xeno, Ujú. bla, 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 bla.
Entonces tomaron el inicio de esa palabra, del nombre xeno, y le pusieron bots. Pero el material del cual está hecho esto son células biológicas. Y es artificial porque estas células fueron ensambladas a mano. O sea, se pone una célula, hay dos tipos de células que se utilizan. Las células son células madres en todos los casos del corazón, que son células que se contraen y se expanden espontáneamente todo el tiempo, y células rígidas, células de la piel. Entonces, si tú puedes poner células rígidas y células que se contraen y se expanden en cierta configuración tridimensional, lo que obtienes es un objeto, no sé cómo llamarle, un objeto, un ser No sé. que tiene patas y que se puede mover. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es esa configuración? ¿Dónde tienes que poner las células del corazón y las células de la piel? Y eso lo resuelve la inteligencia artificial con un algoritmo genético, donde tienes lo que tú dices, esas simulaciones en la pantalla. Entonces evoluciona eh, estos cubitos duros y estos cubitos que palpitan, cómo les va configurando. Es un proceso evolutivo artificial hasta que se obtiene algo que puede movilizarse por sí mismo, algo que puede ir de un punto A un punto B. Y luego ya que funciona en la simulación, lo implementan con células vivas y funciona. Entonces, esto de la vida artificial es otro tema que está también naciente, pero con toda seguridad en los próximos años, en las próximas décadas, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto y cómo va impactando en la sociedad. Las aplicaciones médicas pueden ser gigantescas. Es apasionante, es como si estuviéramos ya viviendo en la ciencia ficción. Vamos a otro tema. Cuando usted indica que trabaja en el marco teórico para sistemas dinámicos que exhiben propiedades de autoensamblaje, ¿de qué exactamente estamos hablando, por favor? Sí, ese es justamente lo que digo, es parte de esto, pero hay casos y de hecho este tema de la vida artificial como disciplina científica comienza con algo que se llama el juego de la vida de Coney. ¿Ya? Y lo que hizo él es en un tablero, o sea, imaginemos un tablero como de ajedrez con cuadros blancos y negros, en los cuales se estipula ciertas reglas formales muy simples. Por ejemplo, si es que un cuadrado tiene alrededor tres cuadrados negros, se convierte en un cuadrado blanco. Si tiene dos cuadrados negros, se convierte en un cuadrado negro. Entonces, tú pones una configuración inicial, ¿no? Aquí blancos, aquí negros, y haces el cómputo del resultado de esa operación. Cada una de esas células, de esas celdas, de esos cuadraditos, ve cuáles son sus vecinos y según eso cambia de color. Y luego vuelves a hacer la computación. Ahora, como los vecinos cambiaron, va a ser otro resultado. Y sigues haciendo esto una y otra vez y resultan cosas que son, que emergen, que no puedes predecir. No sabemos qué es lo que va a salir. Y aparecen cosas como, por ejemplo, estructuras que se duplican, que se replican, estructuras que pueden ir de un lado a otro, estructuras que se estabilizan. Hay una cantidad de fenómenos donde se van ensamblando por sí mismas las piezas. Entonces, no tenemos una teoría de cuál va a ser el resultado. Eh, entonces se hacen experimentos y se puede demostrar se puede hacer máquinas de Turing, o sea, tienen la capacidad computacional de cualquier computadora. Eh, Esta es una de las cosas, ¿no? También hay en robótica física una cantidad de experimentos, de robots experimentales, que son capaces de irse armando a sí mismos. Y estos xenobots también surgen, emergen propiedades interesantes en las cuales ponen células que no son parte de ningún xenobot en una caja de Petri, en un medio de cultivo muy líquido en el cual se pueden mover libremente y se observa que comienzan a ensamblar y a reproducirse. Entonces estos xenobots comienzan a moverse y a empujar a esas células que están libres y a juntarlas y sale otro de estos xenobots. Entonces es una propiedad que emerge, se van ensamblando por sí mismos y pues esto es sorprendente, ¿no? O sea, estamos en una etapa muy
inicial de nuestro aprendizaje, de la investigación de estos fenómenos de complejidad. Así que todavía hay mucho por Realmente delante. mucho por delante, como usted menciona. Hablemos ahora del www.lenguaje.com y sus herramientas lingüísticas de backend. Comparta, por favor, sus experiencias de este corrector ortográfico que lo desarrollaron en Ecuador en 1996 desde la empresa Signum y lo adquirió Microsoft. Sí, bueno, esto fue un trabajo que comenzó en el 86, pero duró algunas décadas. Fue un trabajo muy largo. Comenzamos con la parte de morfología y vocabulario del español. Un poco mi idea era hacer un traductor del inglés al español, porque pues, había tanta información en inglés y en el español no había mucho. Información científica, técnica, información comercial, de negocios, etcétera. Y comenzamos a desarrollar esto con un equipo de lingüistas y de programadores, a hacer ingeniería de lenguaje, hacer procesamiento de lenguaje natural. Y en esa época yo era profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Y una de las cátedras que dicté era justamente procesamiento del lenguaje natural. Y de ahí algunos estudiantes hicieron tesis conmigo, Adriana Carrión, Pamela Núñez, por ejemplo. Adriana trabajó en la conjugación de verbos. Pamela hizo algo en lexicografía. Bueno, su tesis era más de un sistema, de una base de datos lingüística, pero luego en Signum, junto con otras personas, siguió trabajando en la parte de la morfología, donde teníamos a algunos lingüistas y tuvimos que descifrar las reglas de la morfología del español que nunca aparecían formalizadas. Y de hecho yo no estoy seguro si existe algo publicado donde se formalicen como de la manera que hicimos nosotros. Por ejemplo, en los diccionarios de conjugación habían 20 modelos, a veces 30 modelos en los diccionarios más completos. De, tú sabes, por ejemplo, los verbos regulares terminados en ar, ¿no? Ir. Amar. Y luego muchísimos verbos que terminan en ar se conjugan igual que amar. Los que terminan en er, como temer, y así. Nosotros sacamos más de 100 modelos de conjugación, porque no hay la intuición que tenemos los humanos cuando aprendemos un lenguaje, de que no es exactamente así la forma de conjugar y podemos enseguida asimilar irregularidades. Esas irregularidades del momento de programarlas tienen que ser hechas explícitas y constituyen, por lo tanto, otro modelo que se puede asemejar mucho a un modelo que ya existe, pero cada una de esas irregularidades le hacen peculiar, por lo tanto es otro modelo. Entonces trabajamos en eso mucho tiempo y luego, como ya teníamos un léxico muy grande, teníamos la morfología de ese léxico, un léxico de más de 100.000 lemas, o sea, raíces de palabras. Con la morfología se hacían cosas de 6 millones de palabras. Decidimos hacer un corrector ortográfico como un programa standalone. En esa época los programas se vendían, se adquirían en disquetes de 3,5 Ya. pulgadas. Entonces hicimos un paquete en una caja con un manual muy bonito, con un diseño gráfico, con los disquetes, con los stickers, y lo vendíamos uno a uno. Salimos en las ferias, tuvimos stands algunos años en la feria Compu, eh, y en una de esas ferias se acercó una persona, bueno, se acercaban muchos, uno de ellos nos dejó también la tarjeta para que le contacte, y era el gerente de Microsoft en Quito. Entonces pidió que llame, yo le llamé, me dijo que le pareció yo interesante y quería que yo haga la demostración a sus técnicos. Qué bien. Entonces fui a sus oficinas y los técnicos habían sido mis estudiantes de la Politécnica. Oh, Entonces ya tenía una relación muy cordial con ellos y vieron, les gustó. Y luego me escribieron que querían que haga la demostración a Microsoft de Latinoamérica en Florida, que donde están las oficinas donde manejan todas las sucursales latinoamericanas. Entonces hice el viaje a Florida, les enseñé el programa, les gustó, luego me contactaron y me pidieron que vaya a hacer la demostración en Irlanda, porque en Irlanda manejan el producto para todos los idiomas europeos. En ya. Irlanda es donde hacen el francés, el portugués, el alemán, el italiano y el español. Y así mismo fui, les hice la demostración
Y luego me pidieron que haga una implementación para que trabaje dentro del Office. Porque nuestro programa era un programa standalone, o sea, tenías que comprar el disquete, instalar el programa, y eso no es lo que quería Microsoft. Ellos querían que forme parte del Office y de los productos de Microsoft. Y tenía que demostrar que sí podemos hacer eso, porque si no podía, no les interesa. Entonces, trabajamos en eso, en implementar lo que se llama el API, que es la manera en la cual se habla un programa con otro programa. Y les mandamos y finalmente sí, les gustó y me pidieron también el diccionario de sinónimos, el guionizador, bueno, eso sí, ya lo teníamos. Entonces, ellos comenzaron a incorporar este software en todos los productos que usan corrección ortográfica. Entonces estaba en el Office, la mayoría de versiones europeas incluyen el español, en Estados Unidos también incluye el español, eh, y en programas como el Hotmail, en otros programas que tiene Microsoft que utiliza corrector ortográfico. Y Podríamos aquí, hacer bueno, un solo programa de este tema tan interesante. Tengo abundante información sobre todo lo que se vivió en ese proceso. Pero en honor al tiempo, quisiera preguntarle si existen firmas ecuatorianas abasteciendo software que compiten en el exterior a propósito de su experiencia. bueno, sí, yo no estoy muy al día, pero por ejemplo, Kruger tiene oficinas aquí en España. Kruger es una empresa que de hecho, Ernesto Kruger fue estudiante mío en la Politécnica y con él pudimos tener un poco de relación en los primeros años de cuando él comenzó con esta empresa y ahora se ha convertido en una empresa muy grande, una de las principales empresas ecuatorianas de software, entiendo. Eh, lo que en su época era Macosa es otro ejemplo, que luego se convirtió en Ormaco y luego no sé exactamente cómo se llama hoy día, pero muy importante en exportar software bancario. Hay otras empresas del Ecuador, tenía varias empresas muy importantes de exportar software bancario y yo creo que es un área muy grande que, en la cual hay ahora una nueva oportunidad gigantesca que es incorporar todo esto de la inteligencia artificial, del chat GPT, que son tecnologías que van a revolucionar el mundo y está comenzando. Entonces es una oportunidad enorme para las empresas ecuatorianas o para las personas ecuatorianas para sacar productos que pueden tener un impacto a nivel internacional. Usted lo que mencionaba en dos respuestas habló de sus estudiantes. Justamente con respecto a esto, ¿usted considera que en las universidades del Ecuador se forman profesionales especializados en gerencia de proyectos de software o solo desarrolladores? ¿O necesitamos cambiar algo? La verdad es que no sé cómo estén las universidades en gerencia de proyectos de software. Yo me temo, pero aquí me estoy inventando, de que no hay esa especialidad. Es algo bien especial. De hecho, no sé si hay esa especialidad en España o en Estados Unidos. Hay en gerencia como materias, em, gerencia de proyectos, pero no como especialidad. O sea, puede uno hacer un máster o un PhD en cualquier cosa, ahí sí, pero a nivel de pregrado, no creo que haya algo tan especializado. Bueno, pero sería Eh, una necesidad, ¿verdad? Como vamos viendo que la inteligencia artificial va necesitando de profesionales con esas características. Definitivamente, porque yo he hablado con algunas personas que están en esto y se necesita un perfil muy especial. O sea, tienen que conocer de programación, no necesitan ser programadores, pero tienen que entender bien cómo es el proceso de desarrollo de software, en qué consiste el software, esto de los errores, por ejemplo, el mantenimiento del software, eh, lo importante de que el software sea fácilmente mantenible. Hay una cantidad de variables y luego hay herramientas propias, ¿no? Por ejemplo, cómo compartir proyectos de software que puede ser en el GitHub, ahora está muy de moda el GitHub. Y hay técnicas, por ejemplo, de desarrollo ágil, que son técnicas que se utilizan mucho y que se necesita que el que maneja el proyecto las conozca muy bien. Entonces hay una serie de materias muy especiales con un perfil muy especial. Y en todo esto de la tecnología en general y en informática, cuando contratan a gente, usualmente buscan a alguien que ya conozca todo esto, porque el costo de entrenar a alguien, en formarle, es un costo grande y es un tiempo que no van a estar productivos. Claro.
Además que estamos observando que con la inteligencia artificial vamos a vivir más rápido, por decirlo así, ¿verdad? Al finalizar Nativos Digitales, queremos realizar un sentido homenaje al doctor Plutarco Naranjo Vargas, padre de nuestro invitado, quien fue, a quien tuvimos el gusto de conocer en nuestro trayectoria periodístico y que sin duda es un personaje de la vida democrática del Ecuador. Queremos agradecerle a nuestro invitado Plutarco Naranjo por sus valiosos aportes y les esperamos a todos en un siguiente programa de Nativos Digitales por Flaxo Radio. Hasta pronto, Plutarco, qué gusto tenerlo con nosotros y tendremos nuevas oportunidades para dialogar con una persona tan brillante, tan inteligente y que nos enorgullece a los ecuatorianos. Muy amable. Muchas gracias, Marianela. Ha sido un gusto. Muy amable, un buen día. Gracias. Hasta luego. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.